Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez y en este día, junto con mis compañeros Kelis Vargas, Leosque Acosta, Alejandro Sánchez, Sabrina Corado y Nayelis Rodríguez, les vamos a estar hablando sobre la contracción del músculo esquelético y la contracción del músculo liso. El músculo esquelético. Ante todo se debe saber que los músculos se consideran los motores del organismo. Sus propiedades les permiten generar fuerza y movimiento. Además, el sistema nervioso es indispensable para su funcionamiento. Los músculos esqueléticos están constituidos por células alargadas, que son las fibras musculares. Estos se organizan en fascículos y se unifican por medio de envolturas de tejido conjuntivo. Los músculos esqueléticos están constituidos por fascículos musculares formados a su vez por un conjunto de fibras musculares. Estos se conectan a los huesos por medio de los tendones, que están constituidos básicamente de tejido fibroso, elástico y sólido. Un compartimiento muscular está conformado por un grupo de músculos rodeados por un tejido que los recubre. Estas son las aponeurosis. Estas carecen de elasticidad, sujetan a las células musculares y las obligan a contraerse en un determinado eje. En cuanto a su inervación y vascularización, así como los músculos están rodeados por fibras musculares y tejido conjuntivo, están recorridos por vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Cada fibra muscular está en contacto con una terminación nerviosa que regula su actividad normal. La fibra nerviosa motora o nervio motor transmite al músculo las órdenes emitidas por el sistema nervioso central. La vascularización, que se realiza a través de las venas y arterias, es indispensable para su funcionamiento. Las arterias proporcionan los nutrientes y oxígenos necesarios para su funcionamiento. Y la circulación en retorno elimina los residuos que proceden del trabajo muscular, como el ácido láctico o el dióxido de carbono. Los músculos esqueléticos están constituidos por varias capas de tejido conjuntivo, que son las siguientes. Está el endomicio, que rodea cada fibra muscular, el perimicio, que agrupa las distintas fibras musculares en haces de fibras musculares, y el epimicio, que recubre el conjunto del músculo. En sus características funcionales están la excitabilidad, esta es la facultad de percibir un estímulo y responder al mismo. Por lo que se refiere a los músculos esqueléticos, el estímulo es de naturaleza química, es decir, la acetilcolina liberada por la terminación nerviosa motora. La contractibilidad, esta es la capacidad de contraerse con fuerza ante el estímulo apropiado. La elasticidad, que es la capacidad de las fibras musculares de recortarse y recuperar su longitud de descanso después del estiramiento. La extensibilidad, que es la facultad de estiramiento, y la plasticidad, que es la propiedad de modificar su estructura en función del trabajo que efectúa. La actividad muscular está controlada por el sistema nervioso. Las fibras musculares están inervadas por motoneuronas. Cada motoneurona inerva varias fibras musculares que activa de manera sincrónica. En cuanto a los tipos de fibra muscular, están las tipo 1 de contracción lenta o fibras rojas. Estas son numerosas en los músculos rojos. Son de pequeño diámetro, son muy vascularizadas, contienen numerosos mitocondrias y poco glucógeno. Estas son resistentes a la fatiga. Están las tipo 2, que son de contracción rápida. Estas son conocidas como las fibras blancas y están localizadas en los músculos pálidos. Son de mayor diámetro, no son muy vascularizadas, pero contienen mucho glucógeno. Además, no son resistentes a la fatiga, pero son muy potentes. Y las fibras tipo 2A, estas son fibras intermedias cuyo porcentaje varía según los músculos del organismo y el individuo. En su organización celular están los núcleos, que a diferencia de otras células del organismo, la célula muscular posee varios núcleos, es decir, es multinucleada, que resulta de la fusión de células con un único núcleo. Está el sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular. Esta presenta finas invaginaciones tubulares, que son los túbulos transversos o túbulos T. Está el sarcoplasma, este es el citoplasma de la fibra muscular, contiene las organelas responsables de su funcionamiento y además tiene reservas importantes de glucógeno, que es el combustible de la célula, y de mioglobina, que es el proveedor de oxígeno de la célula muscular. Están el retículo endoplásmico liso y el túbulo T. La fibra muscular posee un sarcoplásmico liso especialmente desarrollado. Estos forman extensiones, de modo que las bolsas de retículo sarcoplásmico rodeen cada túbulo T durante la liberación del calcio a partir del retículo sarcoplásmico, es decir, el acoplamiento de la excitación a la contracción. Están las miofibrillas. Estos son los elementos contráctiles de las células de los músculos esqueléticos. Están formados por unas cadenas de unidades contráctiles respectivas, que son los sarcómeros, es decir, la unidad contráctil más pequeña de la fibra muscular. Están los miofilamentos, estos en las moléculas, las estrellas de las miofibrillas. Están formados por dos tipos de filamentos de proteínas, que son los miofilamentos gruesos, están formados por moléculas de miosina, y los finos por moléculas de actina. Las mitocondrias, estas son las que producen la energía, es decir, el ATP, utilizable directamente por la fibra muscular para contraer sus miofibrillas.
y la unión neuromuscular. Esta es la zona donde se produce la neurotransmisión. La unión neuromuscular es una sinapsis particular de cada uno de los estrechos contactos entre una terminación axonal motora y una fibra muscular. Mi nombre es Kelly Vargas y continuaré con las fibras del músculo esquelético. En la mayoría de los músculos esqueléticos, las fibras se extienden a lo largo de la longitud de todo el músculo. Todas las fibras, excepto alrededor de un 2%, habitualmente están inervadas por una terminación nerviosa localizada cerca del punto medio de la fibra. Tenemos el sarcolema, que es una fina membrana que envuelve las fibras musculoesqueléticos. Las miofibrillas, que están formadas por filamentos de actina y miosina, las moléculas filamentosas de titina, que da lugar a los filamentos de miosina y actina, que la relación yuxtaposición entre los filamentos de actina y miosina por medio de un gran número de moléculas filamentosas de una proteína denominada titina. Tenemos el sarcoplasma, que es un fluido intracelular entre las miofibrillas. Tenemos también el retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico especializado en el músculo esquelético. Seguidamente tenemos el mecanismo general de la contracción muscular. Inicio y ejecución de la contracción muscular, que se produce en las siguientes etapas secuenciales. Sabemos que un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. En cada terminal hay un nervio que secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora de acetilcolina. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes. La apertura de los canales activados por la acetilcolina permite que las grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de lo que es la fibra muscular. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. El potencial de acción despolariza la membrana muscular. Los iones de calcio inician una fuerza de atracción entre los filamentos de actina y de miosina. Después de una fracción de segundos, los iones calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio positivo de la membrana. Seguidamente tenemos el mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de filamentos. ¿Qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina? Esta acción está producida por las fuerzas que se generan para la interacción de los puentes cruzados, que va desde los filamentos de actina hacia los filamentos de miosina. Características moleculares de los filamentos contráctiles. Los filamentos de miosina están formados por 200 o más moléculas individuales de miosina. Tienen una actividad de adenosina trifosfatosa de la cabeza de miosina. Los filamentos de actina están compuestos por actina, troponina y tropomiosina. Contiene moléculas de tropomiosina. La troponina tiene una función específica para el control de la contracción muscular. Seguidamente tenemos la interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir una contracción. Inhibición del filamento de actina por el complejo de troponina y tropomiosina. Un filamento de actina puro sin la presencia del complejo de troponina y tropomiosina lo que hace es que se une instantáneamente e intensamente a las cabezas de las moléculas de miosina. Activación del filamento de actinas por iones calcio. En presencia de muchas grandes cantidades de iones calcio, se inhibe lo que es el propio efecto del complejo de troponina y tropomiosina sobre el filamento de actina. Hay una interacción entre el filamento de actina activado y puentes cruzados de miosina. Por último, en esta imagen podemos observar la cremallera
del mecanismo de la contracción muscular. Para continuar, voy a seguir con la troponina. La troponina es una proteína globular de gran tamaño, reguladora de la contracción del músculo cardíaco. Esta contiene 3 subunidades polipeptídicas, las cuales son la troponina C, que es la fijadora de calcio, troponina 1, que es la inhibidora de la interacción actina-miosina, y troponina T, que es la fijadora de la tropomiosina. Estas son derramadas hacia el torrente sanguíneo durante un infarto agudo al miocardio, por pérdida de la integridad de la membrana celular, motivo por el cual es útil al momento de diagnosticar y confirmar casos de infartos agudos al miocardio. Para continuar, seguimos con las características de la contracción de todo el músculo. Muchas de las características de la contracción muscular se pueden mostrar desencadenando espasmos musculares únicos. Esto se puede conseguir mediante la excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva un músculo, o haciendo pasar un estímulo eléctrico a través del propio músculo, dando lugar a una única contracción súbita que dura una fracción de segundo. Las contracciones isométricas no acortan el músculo, mientras que las contracciones isotónicas lo acortan pero a una tensión constante. Las energías de la contracción muscular pueden variar considerablemente de un músculo a otro, por lo tanto, no es sorprendente que las características mecánicas de la contracción muscular difieran de un músculo a otro. Seguimos con las fibras rápidas frente a las lentas. Los músculos que responden rápidamente, como por ejemplo el tibial anterior, están formados principalmente por fibras rápidas y una muy poca cantidad de fibras lentas. Por el contrario, el músculo, como por ejemplo el sóleo, responde lentamente a una contracción prolongada y está formado principalmente por fibras lentas. Pasamos a las características de las fibras lentas tipo 1 del músculo rojo. Estas fibras son mucho más pequeñas que las fibras rápidas. Están inervadas por fibras nerviosas mucho más pequeñas. En comparación con las fibras rápidas, las fibras lentas tienen un sistema de vascularización mucho más extenso y más capilares que aportan cantidades adicionales de oxígeno. Las fibras lentas tienen números muy elevados de mitocondria, que a su vez aumentan los niveles del metabolismo oxidativo. Las fibras lentas tienen números muy elevados y una gran cantidad de mioglobina, que es una proteína que contiene hierro y que es parecida a la hemoglobina de los eritrocitos. La mioglobina se combina con el oxígeno y lo almacena hasta que sea necesario. Esta mioglobina proporciona al músculo lento un aspecto rojizo y de allí proviene su nombre del músculo rojo. Seguimos con las características de las fibras rápidas tipo 2 del músculo blanco. Estas fibras son grandes para obtener una gran fuerza de contracción. Existe un retículo sarcoplásmico extenso para la liberación rápida de iones de calcio. Al momento de iniciar la contracción están presentes una gran cantidad de enzimas glucoproteicas para la liberación rápida de la energía del proceso glucolítico. Las fibras rápidas tienen un sistema de vascularización menos extenso que las fibras lentas, y esto es porque su metabolismo oxidativo tiene una importancia secundaria. A la misma vez, estas fibras rápidas tienen una cantidad menor de mitocondrias, también porque tienen un metabolismo oxidativo secundario. Un déficit de mioglobina roja en el músculo rápido hace que se le dé el nombre del músculo blanco. Ahora pasamos con la mecánica de contracción del músculo esquelético, unidad motora. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Todas las fibras musculares que inervan una única fibra nerviosa se denominan unidad motora. En general, todos los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y cuyo control debe ser exacto, tienen más fibras nerviosas por menos fibras musculares. Por el contrario de los músculos grandes, que su reacción no es precisa ni fina, contienen menos fibras nerviosas y pueden contener centenares de fibras musculares por una unidad motora. Ahora pasamos a la hipertrofia y la atrofia. El aumento de la masa total de un músculo se denomina hipertrofia muscular y cuando la masa total disminuye se denomina atrofia muscular. Prácticamente la hipertrofia muscular se debe al aumento de filamentos de actina-miosina en cada fibra. Y cuando un músculo no se utiliza durante varias semanas, la velocidad de degradación de las fibras contráctiles es mucho más rápida que la velocidad de la sustitución. Y esto se denomina atrofia muscular. Buenos días, mi nombre es Sabrina Corado, curso segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y hoy les voy a estar hablando de lo que es el músculo liso y sus contracciones. El músculo liso está formado por fibras las cuales tienen un diámetro pequeño de aproximadamente de 1 a 5 milímetros
Su contracción es similar a la del músculo esquelético. La miosina y la actina actúan de la misma manera, a diferencia que poseen una organización distinta. Las células del músculo liso las podemos encontrar en los órganos viscerales o cavitarios, como lo son los intestinos, el útero y la vagina, entre otros, permitiendo así la propulsión de diversas sustancias. Estos contienen las típicas proteínas contráctiles como lo son la actina y la miosina, las cuales son características de los músculos. Sin embargo, estas no se ordenan en mil fibrillas o filamentos, sino que se homogolan en forma de seta. Es por ello que hay una ausencia de extracciones. La contracción de estos músculos se potenciará por las fibras colágenas que aumentan la tensión sobre los órganos vasculares y órganos con presencia de músculos lisos. A diferencia del músculo estriado, el músculo liso carece de tropopina. En su lugar encontraremos la calmodulina, cuya proteína se unirá al calcio que ingresa donde el líquido extracelular. El complejo calmodulina a calcio se une al cal-desmol, otra proteína exclusiva de las células musculares lisas, ya que cuentan con la tropomicina. En la ausencia del calcio, el cal-desmol está unido a los filamentos de actina, restringiendo la unión actina-miosina e inhibiendo la contracción muscular. Diferencias entre el músculo liso y el músculo esquelético. Una de estas diferencias se da en la velocidad de la que se da la contracción. En el músculo liso, la contracción suele comenzar 0,5 segundos después de que se da la excitación y puede ser tan rápida como 0,2 segundos, tan lenta como 0,2, tan rápida como 0,2 segundos o tan lenta como 30 segundos. Esta también utiliza menos energía que la contracción del músculo esquelético, aproximadamente 10 veces o hasta 300 veces menos energía para realizar la contracción y mantener la misma. El efecto cerrojo ayuda a esta disminución en la necesidad de la energía que éste emplea. Esta no es más que la capacidad de las células musculares lisas de mantener la contracción muscular por periodos muy prolongados utilizando la energía de un solo ATP, lo que permite que se utilice hasta 300 veces menos energía para mantener esta contracción, que es equivalente a la contracción del músculo esquelético. Otra diferencia se da en el que el músculo liso suele ser más fuerte o es más fuerte que el músculo esquelético. Se calcula que el esquelético suele tener una fuerza de contracción de entre 3 kilogramos a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que el músculo liso suele tener una fuerza de contracción de entre 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Otra característica importante es la tensión-relajación del músculo liso. Esta tensión-relajación permite mantener los niveles de presión en el interior de ciertas cavidades, como puede ser algunos órganos o algunos túbulos incluso. Al aumentar la presión, el músculo liso va a reaccionar y va a contraerse para así regular y llevar al punto inicial o cercano al punto inicial de presión en el interior de estas cavidades. Ahora bien, la contracción del músculo liso se desencadena al igual que el músculo esquelético debido al calcio. Cuando aumenta el nivel de concentración de calcio en el citosol del músculo liso, va a desencadenar un proceso en el cual va a generar la contracción. A diferencia del músculo liso, el músculo esquelético, el músculo liso no va a contar con troponina, sino calmodulina. Pero su proceso a pesar de que es similar, la manera en que esta funciona es un poco diferente. El calcio se va a unir a la calmodulina, el cual, a su vez, este complejo calcio-calmodulina va a activar una enzima que se llama miosina sinasa. Esta miosinasa es una enzima fosforiladora que al activarse va a unirse a las cadenas ligeras de la cabeza de miosina, fosforilándola y por lo tanto desencadenando este proceso de unión-separación constante y realizar la contracción a tirones similar a la que se observa en las células musculares esqueléticas. Otra característica que cabe destacar es que las células musculares lisas poseen un retículo sarcoplásmico menos desarrollado que el músculo esquelético. Incluso estas se encuentran alrededor de algunas invaginaciones y su función se cree que es similar a la de los túbulos T, las cuales van a transmitir
o van a secretar el calcio a través de estos túbulos a las células adyacentes para de esta manera transmitir el potencial y contracción a las células adyacentes. Continuemos con los mecanismos de control en la contracción de las células musculares lisas. Estas no pueden ser únicamente estimuladas. A diferencia de las células musculares esqueléticas, su contracción también puede ser inhibida. También su estímulo no va a provenir únicamente del tejido nervioso, sino también puede provenir de sustancias hormonales, la extensión de las células musculares lisas u otros mecanismos de control. Otra diferencia se da en su inervación. Estas se dan de manera difusa con ramificaciones que se distribuyen a lo largo de una lámina del músculo liso. Estas ramificaciones de los axones van a poseer varicosidades a lo largo de su eje, y estas varicosidades son puntos en donde no se encuentran recubiertos por células de Schwann y por lo tanto permiten que se libere las vesículas con los transmisores. Los transmisores pueden ser acetilcolina o noradrenalina, generalmente, o en algunos casos también puede ser liberada como transmisores otras sustancias. El estímulo puede provenir por medio de efectos o factores tisulares. Estos no son más que cambios químicos o distensión de los tejidos en los que se encuentran las células musculares lisas. Estos cambios químicos pueden ser como por ejemplo la presencia de algunas hormonas en el flujo sanguíneo que transcurren cerca de estas células, como por ejemplo la angiotensina 2, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la histamina, la oxitocina, la vasopresina y la endotelina. Estas sustancias hormonales pueden desencadenar la inhibición o la contracción en casos muy específicos. Por ejemplo, debido a las proteínas receptoras que se encuentran en las células musculares lisas del intestino, la noradrenalina va a desencadenar una vasodilatación una dilatación en el mismo. En cambio, en los vasos sanguíneos, la noradrenalina desencadena una contracción de las células musculares lisas. También se puede dar, debido a la dilatación, la dilatación de las paredes se puede desencadenar la contracción de las células musculares lisas. Esto es debido a que al dilatarse, la electronegatividad global que se encuentra en el interior de las células musculares lisas va a disminuir, y junto a ondas lentas, los cuales no se sabe su origen, puede desencadenar un potencial de acción y por lo tanto la contracción del músculo liso. Las ondas lentas no son más que impulsos que se generan en el interior de las células musculares lisas sin ningún tipo de estímulo externo. Y como se mencionó, puede desencadenar un potencial de acción bajo ciertas condiciones. Y esto es debido a que el disminuir la electronegatividad interna desde menos 50 a menos 60 milivoltios hasta los menos 35 milivoltios, que es el umbral de acción, va a desencadenar el potencial de acción y por lo tanto la contracción. También hay casos en el que no se va a desarrollar una contracción o inhibición de la contracción debido a algo que afecte el potencial de acción de membrana, sino algo que afecte internamente a las células, como por ejemplo alguna hormona que interactúe con el retículo sarcoplásmico y que por lo tanto haga que éste libere el calcio que se encuentra en su interior y produzca la contracción de las células musculares lisas. Mi nombre es Alejandro Sánchez, muchas gracias por su atención.